Dios los bendiga mucho, mis amados. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gloria al Señor. Por favor, vamos buscando en nuestras Biblias Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Durante todo este mes hemos estado estudiando este libro. Y ahora nos encontramos ante un texto que demanda mucho. Un texto que nos lleva a vivir para Dios. Un texto que nos da a conocer más de la misión de Dios. Dios tiene una misión, nosotros creemos eso, ¿verdad? Dios tiene una misión y podemos encontrar esta misión en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tiene una misión. Desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, Dios lleva a cabo esta misión. ¿Cuál es esa misión? La redención, la transformación de la creación. Y en Efesios hemos estado profundizando en la naturaleza de esa misión. Dios da nueva vida, Dios crea paz, y hoy aprenderemos que Dios crea una nueva humanidad. Dios crea una nueva humanidad. En el texto de hoy, Efesios 4, 17 al 24, encontramos ese aspecto de la misión de Dios. Una nueva humanidad. Suena como curioso, ¿verdad? Porque es difícil cambiar. Es difícil ser nuevo. Todos podemos coincidir en que no se trata de un cambio pequeño, como cuando tú te bañas o por fin tienes una buena noche de sueño. No es un cambio pequeño, es un cambio completo, una nueva humanidad. No estamos hablando de ser un poquito mejor, estamos hablando de ser completamente nuevos. Y en el texto de hoy encontramos ese requerimiento. La comunidad de Cristo debe estar conformada por una nueva humanidad, por personas nuevas. Y para ser una nueva humanidad, nosotros no debemos caminar como los demás. Necesitamos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. No debemos caminar como los demás. Necesitamos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. ¿Ya tenemos el pasaje? Vamos a leerlo. Dice en Reina Valera: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No debemos caminar como los demás. Necesitamos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. Si se aprenden esa sola oración, yo quedo por bien servido. No debemos caminar como los demás. Necesitamos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. ¿Sí se la aprendieron? Este es el resumen de la enseñanza de hoy. En los versículos 17 al 19 encontramos que no debemos caminar como los demás. Para Pablo, los cristianos deben vivir de una forma completamente diferente. Nos encontramos en esta carta de Efesios. Es una carta muy singular. ¿Alguien sabe desde dónde escribía Pablo? Él estaba encarcelado, estaba en la prisión. Y no estaba en la prisión por haber hecho algo malo. Estaba en la prisión por compartir del evangelio. Él sufría por causa del evangelio. Probablemente esta carta fue escrita desde Roma, mientras atendía las necesidades de la iglesia desde la cárcel, procurando formar y acompañar a las iglesias desde la distancia. Los efesios vivían en la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. El Imperio Romano es una cosa enorme, Colombia se queda pequeño. Imaginen, la tercera ciudad más grande de todo el Imperio Romano. Y funcionaba como un centro de comercio, de cultura y de distintas religiones. No sé si a ustedes les gusta viajar, pero si en algún momento viajan en el tiempo y van a Éfeso en el primer siglo, van a encontrar una ciudad enorme llena de templos. Algunos de ellos están dedicados al emperador romano, otros a una diosa enorme en Éfeso llamada Diana o Artemisa. Éfeso era una ciudad enorme, llena de invitaciones para los cristianos. Una ciudad donde la idolatría y el comercio eran cultura. Y no sabemos si el comercio era sano, bueno o legal como el comercio de los paisas. Tenía conceptos de cultura difíciles de sostener y tal vez no muy compatibles con la fe cristiana. En Éfeso lo más normal era hacer lo contrario a Cristo. Así que en el mundo de los efesios podía haber distintas preguntas que tal vez también nos hacemos hoy. ¿Cómo vivir nuestra fe? ¿Qué tan incompatible es mi fe con el mundo que me rodea? ¿Cuánto tendré que cambiar y sufrir para vivir esta fe? ¿Estaré dispuesto a pagar el precio de la obediencia? Y Pablo es un ejemplo de ese precio. Pablo estaba preso. Así que aún en el versículo 1 de este mismo capítulo encontramos que hay un llamado exacto y preciso a vivir la fe. En el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Los efesios no debían andar como los demás. Los efesios cristianos debían andar como era digno del llamado de Cristo. Una vida de coherencia con esa fe. Así que, ¿cómo no debían vivir? En los versículos 17 al 19 encontramos que ellos debían distinguirse de los demás. Debían ser distinguibles. Debía ser preciso y claro notar a un cristiano. Doy una pequeña ilustración de esto.
Algunos dicen que, a mí no me consta, no sé si esto es verdad, en una noche oscura y sin contaminación, el ojo humano puede ver un fósforo encendido a unos 48 kilómetros de distancia. Yo lo he escuchado mucho, no sé si es verdad. Lo publicó una revista llamada La Nación, entonces le voy a echar la culpa a ellos, listo. Pero un fósforo, qué cosa tan pequeña. 48 kilómetros es una distancia muy grande, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos kilómetros tiene la línea A del metro? Desde Niquía hasta La Estrella, la línea A tiene 25,8 kilómetros. Casi el doble de eso. ¿Y el secreto? No está en que la llama sea muy grande, está en que contrasta con un mundo oscuro. Si está la suficiente oscuridad alrededor y están todas las condiciones para ver esto en línea recta, es posible ver esa llama, porque esa llama se diferencia de alrededor. ¿Cuál es la diferencia que esa llama hace? Esa llama da luz. Y así debe ser el cristiano. A simple vista, en el trato o aún en la distancia, debe diferenciarse. Debe ser la luz en un mundo oscuro. Pero ¿cómo diferenciarse? ¿Cómo caminar en un mundo donde todo es diferente? Mi amado, vivir de un modo diferente requiere un cambio de mente, corazón y conducta. Mente, corazón y conducta. Pablo destaca 3 elementos en los que los efesios deben vivir de una manera diferente. 3 elementos, más de un área. A veces pensamos y reducimos qué significa ser cristiano. A veces pensamos que uno es cristiano cuando va a la iglesia, que uno es cristiano cuando no dice malas palabras, que uno es cristiano cuando toma buenas decisiones o cuando se viste de cierta manera. Si esa es tu definición de ser cristiano, vuelve a leer el libro de Efesios. Ser cristiano requiere que nos diferenciemos por completo. Ser cristiano requiere que seamos transformados por Cristo. ¿Pero qué es esto? Necesitamos tener una mente diferente. En este texto, los versículos 17 al 19, la mente de los demás está llena de pensamientos vanos, fútiles, sin significado o propósito alguno. El entendimiento ha sido totalmente oscurecido. Si van en el versículo 17 al final dice, andan en la vanidad de su mente. De ese modo, ignoran a Dios y todo lo que concierne a Él. El análisis que el texto da del corazón es igualmente complejo. ¿Cómo está tu mente? ¿Está llena de las palabras de Cristo? ¿O está llena de la vanidad de este mundo? Pero no solo la mente, dice que el corazón debe ser diferente. Mi amado, el corazón debe ser totalmente diferente. Los corazones de quienes no conocen a Dios son descritos aquí como corazones completamente duros. Y esos corazones han generado callo. Mi abuelo era carpintero. Sus manos eran completamente ásperas y duras. Estaban llenas de callosidades. Cuando uno le daba la mano, uno sentía que se cortaba. Imaginen un corazón así.
Imaginen un corazón que ha generado tanto callo que no acepta la corrección, que no escucha las advertencias de su conducta, que no cambia su carácter, que no escucha las palabras de Dios. Un corazón que ha generado tanto callo que ya no le importa hacer el mal, porque ya no le afecta, ya no le duele el pecado, ya no ha llegado a arrepentirse y se ha vuelto completamente insensible. Jeremías los describe como corazones de piedra. Y la conducta. En el versículo 19, después de mostrar que los demás han perdido la sensibilidad, se nos muestran sus obras. Y los describen como obras de quienes no conocen a Dios. Los describen con una conducta terrorífica, con una mente perversa y un corazón insensible. Se entregaban a todo tipo de inmoralidad, al libertinaje. Y ellos comprendieron de una mala manera la palabra libertad. Libertad no es hacer lo que me plazca. Libertad no es vivir como yo quiera. Libertad es vivir bajo los límites que Dios nos ha dado, porque son límites que protegen, no cadenas que retienen. Así que ellos pensaban tener licencia para hacer y deshacer sin tener que dar cuenta de su depravación. Una mente perversa, un corazón insensible y una práctica inmoral. El mundo los empujaba a eso, a esos conceptos errados, a corazones perversos, a prácticas depravadas. ¿Nuestro mundo también nos empuja a eso? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Cuáles son las invitaciones de estos amigos? ¿Qué es lo que más popular se ha dado aquí en Medellín o en alrededores? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿De verdad somos la humanidad nueva de Dios? ¿Somos una fiel reproducción de quienes no han conocido a Cristo? ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo estamos? Si tal vez salimos mal de esta evaluación, quiero decirte algo. Aún hay esperanza. Estamos escuchando esas palabras y Pablo no ha terminado su carta aquí. Tenemos una gran esperanza. Podemos caminar como personas nuevas porque podemos caminar con Cristo. ¿Alguien recuerda cuál fue la oración que nos aprendimos ahorita? No debemos caminar como los demás. Necesitamos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. En los versículos 20 al 21 encontramos este caminar con Cristo. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo. Esa es la transición gloriosa que cada uno de nosotros necesitamos. Los versículos anteriores nos mostraron cómo no debemos caminar. Ahora encontramos el modo en que podemos ser nuevos, en que podemos caminar como personas diferentes. Y hago una advertencia. Ojo, el cristiano no se transforma a sí mismo. No puedes hacerlo solo. Es como decir que alguien murió y puede resucitarse a sí mismo. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido una caída pero bárbara, una caída fea. Y normalmente las caídas feas son bobas. Yo no sé por qué.
Pero si tuviste esta caída y terminaste medianamente destrozado, ¿eres capaz de levantarte solo o necesitas que te levanten? Necesitamos ser levantados. Tú no puedes solo. Necesitas a Cristo. Necesitas al único que puede levantarte. Es imposible hacerlo solos. Y Cristo es el primero en diferenciarse. Cristo es nuestro primer ejemplo. Cristo es el único que nos habilita para ser nuevos. Lean conmigo el versículo 20, es muy cortico. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en Cristo? Lo acusaron mucho de ser amigo de publicanos y de pecadores. Pero Cristo fue y es el más santo de su época y de la historia. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Y vivió entera y completamente para Dios, sin comprometer su pensamiento, insensibilizar su corazón, ni comprometer su conducta. Cristo nos ha dado ese ejemplo y ese llamado. Él murió y resucitó para que nosotros fuéramos perdonados, lo conociéramos y viviéramos de una forma completamente diferente. Me gusta mucho cómo lo dice Primera de Pedro 2, 21 al 24. Lo voy a leer para ustedes, pongan atención. Dice así: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño alguno en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fueron sanados. ¿Cómo les parece ese texto? Ese resumen del Evangelio. Cristo murió para que viviéramos para Él. Él es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Él es quien debe renovar nuestros pensamientos, transformar nuestro corazón y cambiar nuestra conducta. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos vivir por Él. Necesitamos caminar con Él. Hoy en nuestra ciudad tenemos distintas carreteras y gracias a Dios por ellas. Pero si alguien creció en pueblos o veredas en Medellín o alrededores, habrán visto y habrán vivido muchos años sin una carretera, ¿verdad? O solamente las carreteras principales, pero dentro de la vereda no existían esas cosas. ¿Qué era lo que había allí? Caminos, senderos. ¿Y cómo se formaban estos senderos? Por quienes pasaban por allí. Solamente las huellas de aquellos que nos precedieron nos daban los caminos que podíamos seguir. Cristo hizo algo todavía mucho más grande. No había carretera al cielo, mis amados. No había modo de conocerlo. No había nada que pudiéramos hacer para llegar a Él. Pero Él se hizo hombre. Murió, resucitó. Él mismo dejó las huellas que podíamos seguir. Él se convirtió en el camino que podíamos seguir para llegar al cielo. Cristo creó un nuevo sendero y se convirtió
en nuestro nuevo camino y nuestro compañero de caminata. Nos ha dejado sus huellas. Pero hay algo aquí que da terror. El versículo número 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Por qué traen susto esas palabras? Porque puede ser que aún no le conozcamos. Puede ser que no hayamos aprendido de él. Tal vez debamos admitir que aunque llevemos días, años siendo cristianos, aún no conozcamos a Cristo. ¿Lo has pensado? ¿Alguna vez has tenido esta reflexión? Es inmensamente complicado. ¿Cómo podemos llegar a vivir años en la iglesia sin conocer a Cristo? ¿Cómo podemos llevar años sirviendo a Dios en algún ministerio sin ser enseñados por Él? Pero mis amados, eso es posible. Yo he visto muchas veces algo que parece un chiste. He visto personas que se convierten en el seminario. Llevan años estudiando teología, pero en algún momento conocen a Cristo. Hemos visto esto en ministerios de años. Hemos visto esto aún aquí. Tal vez debamos reflexionar y evaluarnos. ¿Qué define mi fe? ¿Una costumbre de años? ¿Lo que me enseñaron mis abuelos? No es que acá tengo mis amigos. Aquí me siento útil o desarrollo mi talento. ¿O Cristo murió por mí y yo vivo para Él? ¿Cómo está tu fe? Porque aquí está el asunto. Solamente Él puede transformar tu mente, tu corazón y tu conducta. Necesitas entregarle tu mente, tu corazón y tu conducta a Dios. Pero qué difícil es eso, ¿no? Entregar mi mente, ¿cómo así? Yo no tengo la razón. Entregar mi corazón, si yo toda mi vida he escuchado que debo seguir mi corazón. Y entregarle mi conducta, no, pero es que todos tenemos algún pecado. Por favor, amado, entreguémonos al Señor. Solamente Él puede transformarnos y solamente en Él podemos ser hechos nuevos, una nueva humanidad. Y así llegamos a la última parte de esa oración que todos nos aprendimos. Debemos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. Y así llegamos a los versículos 22 al 24, donde encontramos esta hermosa noticia para cada uno de nosotros. En Cristo podemos ser nuevos. En nuestro Señor y Salvador podemos tener una nueva vida. Y aquí entonces encontramos la pasada manera de vivir, el viejo hombre. ¿Y qué descripción da del viejo hombre? Tiene vicios, deseos engañosos. Hay un peligro enorme, mi amado, con el pecado, con la mala conducta, el mal pensamiento, el mal carácter o el mal corazón y la mala conducta. Y es que eso nos engaña, eso nos seduce. Eso no lo vemos como algo malo, lo vemos como algo bello, lo vemos como algo bueno. Yo sufro de migraña hace ya muchos años. Y una de las cosas que he tenido que estar dejando sí o sí es el dulce. Pero dígame si no hay cosa más hermosa que un dulce. No. Uno lo mira y dice, ay, ojalá la lechuga se viera así. Pero el dulce puede hacer que yo tenga una crisis de migraña sumamente severa.
el pecado puede dañar, corromper, destruir. El pecado puede alejarnos de Dios y de la salvación. Es engañoso. Nosotros no lo vamos a ver como algo malo. Vamos a intentar justificarlo. Cristo debe abrir nuestros ojos. Necesitamos entregar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta a Cristo. De manera que, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojémonos. Aquí Pablo está utilizando una metáfora muy curiosa y hermosa, y es la metáfora del vestido. La metáfora de poner y quitarte un traje. Imagina que alguien se acaba de independizar. Listo. Se acabó de independizar, un joven llegó a la ciudad a trabajar o a estudiar, no sé, y por primera vez vive solo. Y entonces, la ropa, él dice, no, pues yo no voy a lavar todos los días, voy a lavar un día específico de la semana. Así que se va quitando la ropa sucia y se va poniendo la ropa nueva. Y llega el momento específico en el que está buscando la ropa y no la encuentra. Y cuando por fin la va a encontrar, está encima de una silla. No sé por qué siempre la dejan encima de una silla, ¿por qué será? Pero está encima de una silla ahí amontonada hasta el techo. Y para colmo, el joven no ahorró para una lavadora. Así que no tiene con qué vestirse. Y tiene que decidir, o me pongo a lavar esto, o me pongo la ropa sucia. Bueno, seamos sinceros, nosotros lo primero que pensaríamos es, voy a lavar la ropa, ¿verdad? Por favor, yo sé que sí, yo creo en ustedes. No podemos pensar en despojarnos si no pensamos en con qué vestirnos. Pablo dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Hay un error enorme cuando algunos intentan dejar un vicio, un pecado, algo. Y es que buscan, yo voy a dejar esto, pero no piensan con qué debo reemplazarlo. Los jóvenes en compañía de María del Mar han estado reflexionando en esto durante ya unos 4 o 5 sábados y ha sido algo muy hermoso con ellos, ¿verdad, Juan Camilo? Debemos pensar en despojarnos, pero también pensar en con qué vestirnos. Si me debo despojar del viejo hombre, debo vestirme del nuevo hombre. Si me debo despojar de este vicio, debo vestirme de esta virtud. Si debo despojarme del orgullo, ¿con qué debo vestirme? Con humildad. Pero, ¿qué debo hacer para vestirme? El versículo 23 tiene la respuesta. ¿Qué dice ese versículo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sean renovados en la actitud de su mente. Ese sean es muy importante. Si tú tienes Reina Valera, te voy a dar ese permiso. Escribe sean antes de renovados. ¿Cuál es el asunto y por qué esa diferencia? Si yo leo solamente renovados, el que lo debo hacer soy yo. Si yo leo sean renovados, ¿quién es el que lo hace? Cristo. Somos dependientes de Cristo. Necesitamos entregarle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta para ser nuevos en Él. Necesitamos caminar con Él para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pero desgraciadamente, mis amados, son muchos quienes están en el ministerio, quienes llevan años de cristianos sin despojarse del viejo hombre ni vestirse del nuevo hombre.
Recuerdo un muy buen amigo que recordaba siempre muy tarde que debía lavar la camisa. Ya estaba en el ministerio. Entonces se levantaba el domingo bien temprano, terminaba de mirar sus notas, iba a mirar la camisa, ahí estaba sucia. ¿Saben qué era lo que hacía él? Se ponía un saco encima para que no se notara. ¿Cuántos cristianos hay hoy que son sucios con saco? Por favor, tengamos coherencia. Vivamos de acuerdo a este llamado. Arrepintámonos de nuestros pecados. Conozcamos a Cristo, porque solamente en Él podemos ser nuevos. Y así cumpliremos la idea de este sermón. ¿Pueden repetirnos cuál era? No debemos caminar como los demás. Debemos caminar con Cristo para ser nuevos en Cristo. Por favor, este es nuestro llamado. Y quiero dejarles un desafío, una tarea, un compromiso, para que lo hagamos durante esta semana. Nosotros leímos Efesios 4, 17 al 24. Ahí no acaba Efesios 4. Efesios 4 tiene 32 versículos. Vamos a leer en el resto de la semana los versículos 25 al 32. Y estos versículos dan ejemplos de qué debemos despojarnos y cómo debemos vestirnos. Por ejemplo, el versículo 25 dice: desechando toda la mentira, hablen verdad. Despojarse de la mentira, vestirse de la verdad. Vamos a leer estos versículos y vamos a responder dos preguntas. ¿Qué debo quitarme y cómo debo vestirme? ¿Qué debo quitarme y cómo debo vestirme? ¿Anotamos esto? ¿Qué pasajes vamos a leer? Y las preguntas van a ser: listo. Y así avanzamos en la misión de Dios, de ser nuevos en Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar en dos direcciones. Primero, pidamos perdón. Y pidamos perdón con sinceridad. Pidamos perdón a Dios por lo que hemos vivido, por lo que no hemos despojado, porque hemos sido renuentes. Pero también pidámosle que nos enseñe cómo vestirnos, cómo debemos cambiar. Dios Santo, gracias por tu palabra, por tu llamado de atención, porque tú nos guías, Señor. Tú nos guías a obedecerte. Tú nos guías a vivir para ti. Tú nos guías a corregir nuestra vida, a entregarte nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta, para que en ti, Señor, tengamos una mente renovada, un corazón transformado y una nueva conducta. Perdónanos. A ti, Señor, entregamos cada pecado. Lo confesamos. Confesamos, Señor, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dejado de hacer. Confesamos, Señor, nuestros males y rogamos tu ayuda. Transfórmanos para vivir para ti. Transfórmanos para seguirte
a ti. Transfórmanos, porque queremos caminar contigo y ser nuevas criaturas en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho, mis amados.